Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por incluir este tiempo de estudio bíblico en su agenda de hoy. Antes de comenzar con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Gálatas, nos detendremos un momento para orar. La oración es tan importante, dependemos del Señor. Así que acerquémonos a Él ahora. Amoroso Padre, verdaderamente nuestra dependencia está en Ti. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Oh, cuán débiles somos sin Ti. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de ministrar Tu palabra. Te agradecemos por cada estación de radio que emite este programa y oramos para que su efectividad sea aún mayor que los programas anteriores. Haz algo muy maravilloso para nuestros oyentes hoy. Suple sus necesidades espirituales, emocionales, mentales y físicas. Alivia a tus santos, oh Dios. Y si aquellos que hoy nos están escuchando nunca han sido salvos, que puedan confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Danos la respuesta a este pedido, oh Dios, de acuerdo a tu santa voluntad. Pedimos de manera especial por cada oyente de todas las edades y todo tipo de situaciones, que este sea un día maravilloso en el ministerio de la palabra de Dios. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestra palabra bíblica en el estudio de nuestro vocabulario bíblico hoy es la palabra ángel. Esta palabra proviene del griego y significa mensajero. Los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo material como los humanos. Esto es obvio de acuerdo a Hebreos 1:14. Los ángeles fueron creados por Dios. Esto surge de pasajes tales como Salmos 148, Juan 1:3, Colosenses 1:16 y varios más. Es posible que ellos hayan sido creados antes que el ser humano. No soy dogmático respecto a esto, pero si los ángeles o los hijos de Dios, como leemos en Job 38:7, estaban allí, entonces creo que los ángeles fueron creados antes que Adán y Eva. El número de ángeles es muy grande, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 19, y el libro de Hebreos 12:22. Su fuerza es muy grande. Y siempre se los nombra en género masculino. La forma femenina nunca es usada en relación a ellos. Los ángeles poseen una superinteligencia, pero no son omniscientes como Dios, Son más fuertes que los hombres, pero no son omnipotentes como Dios. Es decir, ellos no tienen todo el poder como solo Dios lo tiene. Otra cosa, fueron creados buenos y santos. Adoran a Dios y son ángeles de la providencia de Dios y ministran las necesidades de los hijos de Dios en la tierra. Los ángeles son criaturas realmente maravillosas. Ellos tuvieron una parte muy importante en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Aparecieron a José y a María para explicarles el misterio de la concepción milagrosa. Eso lo encontramos en Mateo 1:20, en Lucas 1:26 y hasta el versículo 33. Lucas 1:26 al 33. También los ángeles aparecieron a los pastores luego del nacimiento de Cristo en Lucas 2. Eso lo vemos en versículos 8 al 12. Los ángeles ministraron a nuestro Señor después de que fuera tentado por el diablo en el desierto. Eso lo vemos en Mateo 4. También vemos un ángel allí en Lucas 22:43 y fue un ángel quien hizo rodar la piedra de la tumba de Cristo en Mateo 28 desde versículos 2 al 7. Y también estuvieron presentes en la ascensión de Cristo en Hechos capítulo 1. Es cierto que algunos ángeles cayeron del estado original en que fueron creados. En el Nuevo Testamento estos ángeles caídos se les llama demonios. Recuerde, existe un solo diablo y hay muchos demonios. Satanás
es la cabeza de los demonios, el que manda, y ellos actúan bajo su dirección. Por lo tanto, tenemos ángeles buenos y ángeles malos. Bueno, confío que este pequeño estudio de esta palabra ángel será de ayuda y de bendición para usted. Ahora vamos a volver a la epístola de Pablo a los Gálatas y vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 al 5. Repito, Gálatas 1, del 1 al 5, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les dije, acabo de leer Gálatas 1, del 1 al 5. Con un sonido tan fuerte y firme como el de una trompeta, Pablo da su primera y clara nota de ataque a sus amigos los Gálatas. Ahora recuerde que los judíos legalistas habían atacado el apostolado de Pablo. Habían dicho que él era falso, que se había designado a sí mismo. Pero Pablo dice que no era así, sino dice: yo soy un apóstol de Jesucristo, por Jesucristo y por la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo reivindica el oficio divinamente encomendado del mensajero de Dios. La palabra apóstol viene del griego y significa, atención, significa enviado. La palabra se usa para referirse a un mensajero en comisión, con credenciales propias para representar a alguien. Literalmente, un apóstol es un enviado, un mensajero, un ministro o un embajador. Ninguna de estas palabras, mensajero, ministro, embajador, describe completamente lo que era un apóstol. Pero la palabra apóstol parece resumirlas a todas. Era un mensajero divinamente enviado. El oficio de apostolado de Pablo había sido desafiado en aquellos días. Él había sido empujado a fortalecer su oficio, enfatizando el hecho de que él era un mensajero divinamente designado, y su designación no había sido hecho por hombres ni de hombres. Esto es importante, lo dice en el versículo 1, Pablo apóstol, y dice, no de hombre ni por hombres. Él no era un falso apóstol, como luego surgieron y aún hoy han surgido. Su oficio no provenía del hombre, sino que él tenía una autoridad derivada directamente de Dios y no de ninguna fuente humana. Hoy en día hay hombres como Pablo, enviados directamente por Dios, que sirven bien en el ministerio cristiano, pero que nunca tuvieron la imposición de manos por parte de los hombres. Además, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento eran designados con la imposición de manos. Pero un hombre puede ser llamado por Dios hoy, ser un excelente ministro de la palabra de Dios, ser un siervo fiel y nunca haber tenido la imposición de manos. La imposición de manos en el Antiguo Testamento nunca transmitió ningún poder en particular a la persona sobre quien se imponía las manos, Ahora, es importante, porque cuando usted impone las manos sobre la gente, no está transmitiendo poder sobre ellos. Pero la imposición de manos es un reconocimiento de que esa persona ha sido llamada por Dios para ser un ministro suyo. Ahora bien, el oficio de Pablo era el de un verdadero apóstol, con la encomendación divina, por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, según Gálatas 1:1. Pablo fortalece su argumento uniéndose con otros a quienes él llama los hermanos que están conmigo. Estos eran hermanos cristianos, posiblemente miembros de alguna asamblea local o quizás compañeros de viaje de Pablo. Pablo tenía algunas cosas muy fuertes para decir a las iglesias de Galacia y quería que los cristianos en ese lugar supieran que todos los hermanos lo apoyaban en lo que él iba a decir. De esta forma, los compañeros de Pablo se convirtieron en coautores con su autorización estampada sobre el mensaje de Pablo, y por eso en el versículo 1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, quien le resucitó de los muertos, y los hermanos que están conmigo.
Ahora bien, avanzando al versículo 3, Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, ni siquiera una vez en las epístolas encontramos un saludo en el cual la paz está primero o precede a la gracia. Observe que en el versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros, porque la paz de Dios nunca puede ser disfrutada donde su gracia no ha sido recibida. Esto puede ser aplicado tanto al creyente como al inconverso. Los cristianos gálatas habían sido salvos por gracia, pero habían aceptado las enseñanzas erróneas de obedecer la ley de Moisés para ser salvos. En su cambio de la gracia a la ley, ellos perdieron el gozo y la paz que solo viene a través del creer. Esto es por la fe en el Señor Jesucristo. Ambos, la gracia y la paz, tienen su origen en Dios el Padre y su sustancia en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. La gracia bajó del cielo en toda su plenitud cuando Cristo vino al mundo, porque dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y además esa gracia vino a través de derramar su sangre en la cruz, como también leemos en Colosenses 1:20 que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y de esta manera podemos ver que el gozo y la paz de la salvación son por medio de Cristo más que por carácter humano. Pablo tuvo que recordarle a aquellos gálatas que la gracia de Dios que les había traído gozo y paz fue conseguida con un alto costo. El Cristo resucitado a quien él se refiere en el versículo 1 es también el Cristo crucificado. De modo que leemos, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso lo leemos en Gálatas 1:4. La muerte y la resurrección del Señor Jesús se encuentran en el mismo comienzo de la epístola, porque estas dos grandes verdades son esenciales en la defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Y la epístola se va a referir a ello. Veremos acerca de esto más adelante en nuestro estudio, pero recuerde ahora que somos justificados por la sangre de Cristo de acuerdo a Romanos 5:9. Y además en Romanos 4:25 leemos, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo establece entonces claramente que una de las razones del sacrificio de Cristo fue nuestro pecado. Primero, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, nuestros peores pecados, sensualidad, maldad, y por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún por aquellos que todavía no habíamos cometido. Él no nos pidió a nosotros que nos entreguemos a nosotros mismos, sino que Él se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto. Cuando Cristo murió, Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros de acuerdo a Isaías 53:6. Y en vista de tal acto de gracia, ningún sistema legal de obras podría permanecer. También Cristo se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Algunas versiones traducen la palabra mundo en vez de la palabra siglo. Y es que aquí se refiere precisamente a este sistema mundano. El sistema de este mundo está en manos del maligno. Y ese sistema es antagónico, contrario a la obra de Dios en Cristo a favor de los pecadores. Satanás es el Dios de este siglo, por lo tanto es un siglo malo. Y este presente siglo que precede al regreso del Señor Jesucristo se dice que es malo. El librarnos del presente siglo malo puede ser entendido en dos formas. Primero, como una liberación presente de las tendencias y características malas del sistema mundano. La Biblia lo dice en 1 Juan 2:15, no amemos al mundo. En Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 agrega, y no os conforméis a este siglo, a este tiempo. Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. Pero también podemos considerar esta liberación en una segunda forma.
como una liberación futura de este mundo y su sistema cuando los creyentes seamos arrebatados por el Señor Jesucristo en su venida. Y es solamente porque el Señor Jesús ha tratado la cuestión del pecado tan completa y profundamente que ahora nosotros podemos unirnos al apóstol y esta descripción de alabanza y decir: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto vemos en el versículo 5. Pero ahora vamos a observar desde el versículo 6 al 10. Ante todo, yo quiero leerle a todos ustedes estos versículos. Pues Pablo continúa diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Termino de leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Vamos a considerar este pasaje. Lo que tenemos aquí es el pronunciamiento de un anatema, una maldición. En ninguno de los escritos de Pablo se encuentra una reprensión tan fuerte. Este anuncio solemne está dirigido a los que pervierten el evangelio de Cristo. Mantenga en mente que estas no son palabras que se refieren a una lengua descontrolada o a un temperamento fuera de control, Esta epístola es en su totalidad el mensaje de Dios, el Espíritu Santo, hablado primero a Pablo por el Espíritu Santo y luego escrito a las iglesias en la provincia de Galacia. Pablo no está fuera de control aquí, no está ventilando sus sentimientos acerca de los Gálatas, está escribiendo por inspiración divina. Pablo estaba escribiendo a los Gálatas solo lo que Dios le había dicho que escribiera. Las interpretaciones personales y los inventos humanos acerca del Evangelio están condenados en esta epístola, mi amigo. Ahora pensemos, ¿qué provocó tan severa reprensión? Los falsos maestros estaban llevando a los jóvenes cristianos a desviarse del camino. Pablo escribió: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El verbo hayáis alejado está aquí en el griego en tiempo presente y sugiere que los cristianos gálatas estaban solamente en el comienzo del cambio. En otras palabras, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto hayan comenzado a alejarse. Están comenzando a alejarse de la gracia de Dios. Ellos no habían aún recorrido el camino completo, y es por esto que Pablo se apresura a impedir su completo alejamiento del camino de la verdad y trata de hacerlos regresar. Esta es la clase de enseñanza y predicación que necesitamos hoy también, amigo, hermano. La clase de ministerio de la palabra de Dios que impida que los cristianos se alejen del camino de la verdad y que haga regresar a aquellos que se están alejando. Sin embargo, esto es algo muy sorprendente, que uno que ha gustado la buena palabra y la gracia de Dios haya sido luego conducido a la enseñanza errónea que nunca pueda satisfacer el corazón humano. Bueno, aunque sorprendente, tenemos mucho de esto en la actualidad también. Amigos, verdaderamente no existe otro evangelio que pueda tentarnos para alejarnos del verdadero. Estas son perversiones del Evangelio de Cristo y ante las cuales debemos estar alertas. Había y hay muchos de estos evangelios, entre comillas, que agregan o quitan o cambian algo del verdadero Evangelio. Es la obra del enemigo para pervertir el Evangelio, para que aquellos que son nuevos e inexpertos en la fe sean incapaces de detectar la interpretación falsa y la aplicación errada de la verdad. Oh, cuánto necesitamos estudiar toda la palabra de Dios, el completo consejo de Dios. Como podemos ver, cada religión está edificada en el texto verdadero. Cada culto, cada secta, cada herejía
en Latinoamérica, cada religión falsa está basada en un texto bíblico, pero con interpretación errónea. Por lo tanto, necesitamos estudiar toda la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las cuales lo llevamos a usted a través de todos los libros de la Biblia en este programa. Continuando, en el versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra pronto sugiere una posible razón de la equivocación de los creyentes gálatas. Se puede traducir también rápidamente. Estoy maravillado de que tan rápidamente os hayáis alejado. Y sugiere que el error de ellos fue no dedicar tiempo a un estudio diligente de las Escrituras. Tan pronto como Pablo dejó a los gálatas, ellos se permitieron a sí mismos ser seducidos por los legalistas judíos. La decisión impulsiva tomada sin un estudio cuidadoso los condujo a aceptar la perversión del Evangelio más rápido de lo que habían aceptado al verdadero Evangelio predicado por Pablo. Demasiado a menudo es así. La gente es engañada rápidamente con herejías y enseñanzas falsas. Y esto es porque ellos no están arraigados, enraizados en la verdad. No son guiados por la palabra de Dios. Y también el Espíritu Santo nos advierte a todos nosotros de no aceptar de inmediato o rápidamente la enseñanza de cualquier hombre. Los partidarios del diablo ocupan lugares de importancia en las denominaciones protestantes en la actualidad. Sí, 2 Corintios capítulo 11, comenzando en el versículo 13, nos dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es a causa de este tipo de decisiones rápidas, sin discernimiento, que los hijos de Israel comenzaron a adorar a un animal de los antiguos egipcios, de acuerdo a lo que leemos en Éxodo 32:8. Algo parecido sucedió también en Galacia. En nuestros tiempos tan apurados necesitamos prestar atención a la exhortación de Pablo a Timoteo. No imponga las manos apresuradamente. No seas crédulo, no seas simple. No creas todo lo que escuchas solo porque el nombre de Jesús está allí o porque un versículo de las Escrituras es citado por el predicador. Debemos dedicar mucho tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios antes de tomar decisiones, especialmente cuando esas decisiones tienen que ver con la verdad cristiana o el error satánico. Recuerda, 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siguiendo, observemos el anatema apostólico, una afirmación más terrible que cualquier otra en la Biblia. Escuche la lectura del versículo 8 de Gálatas 1 nuevamente. Dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amigos, este es un lenguaje muy fuerte y viene de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Es un anatema apostólico o una doble maldición que se repite en el versículo 9. Así dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es un anatema doble o una maldición dicha dos veces. Repito, la palabra anatema aquí es la palabra maldición. Y originalmente se refería a animales que eran destinados a morir como un sacrificio. Tiempo después la palabra fue usada con el significado de maldición o de una cosa destinada a la destrucción. Y ese es el sentido de la palabra anatema aquí y en todo el Nuevo Testamento. Es algo o alguien entregado al juicio de Dios. Que quede bien entendido, mis queridos amigos, que el juicio apostólico o anatema no era una expresión profana.
Más bien significa que la maldición de Dios estaba sobre ello. Ahora, en el lenguaje corriente de nuestro tiempo podemos decir, sea maldito. En otras palabras, Pablo dijo que si alguien se acerca a ti con el evangelio que no es el verdadero evangelio de Cristo, entonces sea esta persona maldita o maldecida. Ningún ser humano está maldiciendo aquí, Dicho en otras palabras, es que sea expuesto al juicio de Dios. El anatema en los escritos de Pablo contiene la idea de muerte espiritual. Pues Pablo también lo usó, esa palabra, en Romanos 9:3, donde dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí en Romanos 9:3 el pensamiento es de estar eternamente separado de Dios. En otras palabras, Pablo estaba deseoso de perder su propia salvación para que sus hermanos judíos pudiesen ser salvos, para poder ganarlos. Por supuesto que su deseo nunca podría ser cumplido. Si hubiese sido posible para Pablo perder su salvación, dicha pérdida nunca podría haber alcanzado lo que Pablo deseaba. Él nunca podría haber muerto para salvar a otras personas. Si aquellos que no aman al Señor Jesucristo van a ser juzgados y dejados atrás en su venida, ¿cuánto mayor será el juicio hacia los falsos maestros que han atacado las mentes de aquellos que no creen? Aquellos que pusieron a un lado las verdades fundamentales del Evangelio de Pablo, el cual es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo puede ser resumido en la lectura de 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Los aspectos vitales del Evangelio son entonces la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y su regreso. Confiar en Cristo, quien murió para salvarnos y quien vive para mantenernos a salvo, librará al creyente de caer en la combinación de fe más obras de la ley. Porque muchas son las obras de la ley y algunos predican que se deben guardar y están bajo maldición. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo, mi amigo? ¿Ha confiado en Él? ¿Alguna vez ha nacido de nuevo genuinamente? Querido oyente, Dios le ama. Cristo murió por usted. No lo rechace. Si usted está escuchando este programa y nunca ha nacido de nuevo, entonces crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y para mis amigos cristianos que están escuchando, hermanos y hermanas en Cristo, únanse a mí en oración. Que Dios bendiga no solo el programa de hoy, sino también todos los próximos mensajes sobre esta gran epístola de Pablo a los Gálatas. Amén. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en esta misma emisora radial. Será hasta entonces, y mientras tanto, fortalezcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.